Vamos a crear unos videos para la selección abreviada de menor cuantía. En la primera parte vamos a generar el pliego electrónico, vamos a hablar también del equipo del proceso y vamos a mostrar lo inherente al cuestionario y a la evaluación de la selección abreviada de menor cuantía. Entonces, en procesos, tipos de procesos, nos salen las modalidades, seleccionamos entonces la menor cuantía, creamos el proceso, vamos a hacer el número del proceso 1251A, vamos a contratar tablas de valoración documental, vamos a seleccionar la unidad de contratación, en este caso la Secretaría General, y el nombre del equipo es también el 1251. Confirmamos y se va a generar entonces el pliego electrónico. Vamos a diligenciar el numeral 1 para luego deshabilitar los candados del pliego electrónico y continuar con su diligenciamiento. El objeto, el código de las Naciones Unidas, buscamos, seleccionamos, vamos a mirar si es una necesidad del plan anual de adquisiciones. Observemos que está diligenciado el numeral 1 con el código de las Naciones Unidas, la necesidad asociada de menor cuantía, cuyo presupuesto le aplican micro, pequeñas y medianas empresas, o sea que es susceptible de limitarse a MIPYMES, la duración, la modalidad, y aquí tenemos el detalle del equipo, donde podemos mirar en el numeral 2, que similar a otros procesos de convocatoria pública, tiene las etapas del proceso con la creación, el proyecto de pliego de condiciones, pero tiene una particular a la menor cuantía, que es la manifestación de interés. Y así sucesivamente, los pliegos definitivos, la parte de la evaluación, está la adjudicación, el contrato, las modificaciones al mismo, la oferta, etc. Entonces estamos listos para guardar el proceso y continuar de tal manera que se deshabiliten los candados y podamos diligenciar el resto del pliego electrónico. Efectivamente, siempre se ha dicho que es bueno dejar el cronograma de último. Este cronograma, de hecho, tiene más fechas que la mínima cuantía, por lo tanto, pasemos al cuestionario. En el cuestionario vamos a incluir 3 sesiones. Entonces, vamos a borrar la que trae por defecto y vamos a agregar la de requisitos habilitantes, otra sesión para requisitos de calificación, los que asignan puntaje, y la sesión que no debe faltar, que es la de propuesta económica. Posteriormente vamos a agregarle las preguntas a cada una de las sesiones. En los habilitantes usualmente utilizamos la de anexos. Vamos a pedir el root. Como es subsanable le decimos que no es obligatorio. En los de calificación vamos a agregar otra pregunta tipo anexo y vamos a pedir experiencia del coordinador del proyecto. Como es un requisito de puntaje, no tiene que ser obligatorio.
no es subsanable. Y por último, la pregunta de lista de precios para la propuesta económica. Vamos a solicitarles que coticen con IVA incluido. Requerir evidencias no, requerir todos los artículos sí. En una sola línea vamos a poner el valor del contrato. Cuenta para el total de la oferta sí y valor estimado. Confirmar. Vamos a agregar entonces el ítem 1, el código el 80 16 15 00. Esperamos que aparezca, lo seleccionamos. Tablas de valoración documental. Cantidad 1, unidad UN y tenemos 200 millones. Entonces hemos terminado de diligenciar el cuestionario, agregándole más preguntas a la parte de habilitantes. Observen que estamos pidiendo la cédula, el certificado de inhabilidades e incompatibilidades, el índice de liquidez, requisitos que son habilitantes en la sección 1 del cuestionario y que son subsanables por ser habilitantes. Igualmente hemos agregado dos requisitos entonces de calificación. Estos son criterios de calidad del proceso, que por asignar puntaje no son subsanables, y por último la propuesta económica, que también va a tener un puntaje. Entonces pasemos al numeral 4 de evaluación y vamos a definir un modelo de evaluación. Vamos a seleccionar siempre varios criterios de selección, método de evaluación manual, publicar un modelo de evaluación sí, y editamos el modelo. Nuestro modelo va a tener el criterio de precio, de la experiencia del coordinador y el de industria nacional. Entonces al precio más bajo lo vamos a calificar con un 60%. A la experiencia del coordinador del proyecto le vamos a dar un 30% en el puntaje. Y en apoyo a la industria nacional le daríamos el 10% restante. Tengo la opción de comprobar la suma. La suma es correcta y puedo pasar a los factores de desempate. Vamos a agregar entonces los factores de desempate. En esta modalidad es muy usual entonces utilizar los desempates con los criterios específicos. ¿Cuáles son los criterios específicos? Ya tenemos el precio más bajo. Si dos empresas empatan en puntos, al que nos dio el precio más bajo le vamos a dar el contrato, confirmar. Así sucesivamente. Si el empate persiste, vamos a desempatar con el siguiente criterio específico, que es la experiencia del coordinador. Seleccionamos experiencia del coordinador del proyecto y confirmar. Debemos incluir entonces el resto de requisitos y los de ley, que es lo que vamos a hacer enseguida. Entonces hemos terminado de agregar los demás factores de desempate, que son específicos como la experiencia del coordinador, la industria nacional, y estos que son de ley. Los de MIPYMES, si alguno de los empatados es MIPYMES, o si alguno de los que se presentó bajo forma asociativa tiene uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio con MIPYMES. También lo de discapacidad para la ley 361, y por último el de sorteo. Podemos pasar entonces al numeral 5 y cargar
el proyecto de pliego de documentos como anexo y los estudios previos, para terminar con el cronograma. Bueno, en el numeral 5 se han subido los documentos que exige la selección abreviada de menor cuantía, el anexo de proyecto de pliego de condiciones o prepliego, los estudios previos y el aviso de convocatoria pública. En el numeral 6 no lo hemos utilizado teniendo en cuenta que en el cuestionario ya pedimos todos los documentos habilitantes y de calificación. Y el cronograma ya lo tenemos previamente diligenciado, advirtiendo que en las dos primeras fechas, como en la mínima cuantía, deben ser iguales, el aviso de convocatoria y los estudios previos. También va a haber un plazo para que los proveedores que sean MIPYMES manifiesten interés. Igualmente, un paso inherente a esta modalidad, el plazo para manifestar interés. Solo existe en esta modalidad de selección abreviada de menor cuantía. Se hace después de publicar el pliego definitivo y si se presentan más de 10 manifestaciones de interés, según el decreto 1082, haríamos un sorteo para escoger una lista de precalificados. Por último, hemos diligenciado el resto de fechas y se debe tener presente en esta modalidad que acá, donde dice limitar este proceso a MIPYMES, aún no hay que decirle que sí, porque todavía no sabemos cuántas manifestaciones de interés van a llegar para cerrarlo a MIPYMES. Deben de llegar mínimo 3. Entonces podemos guardar y enseguida lo vamos a publicar. Podemos entonces ir a publicar. La plataforma valida si los espacios que tienen asterisco en rojo no están vacíos, si no hay fechas montadas y si nos sale el botón de publicar, efectivamente está bien diligenciado el pliego electrónico y ya quedará entonces a disposición de los oferentes o de los interesados. Pasaremos entonces a la segunda parte. En este pliego electrónico observemos que ya tenemos un cronómetro para recibir observaciones. Como estamos en la etapa de planeación del proceso, o sea, en proyecto de pliego de condiciones, este cronómetro está contando el tiempo para recibir observaciones al proceso de selección. Igualmente, si miramos el cronograma, tenemos un plazo también de 8 minutos para manifestaciones de interés de MIPYMES. Pasaremos a la otra parte que sería después del pliego definitivo.